Muy mis queridos amigos, les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago, director general del Centro ARETE. Muchas gracias, queridos amigos, por su atención el día de hoy, en el que a través de este audio vamos a hablar de la proactividad. Saben ustedes que el Centro ARETE es un centro de psicología que queda aquí en Medellín, Colombia. Es un centro que parte de la mirada integral del ser humano, es decir, nosotros consideramos que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, es un hijo de Dios, ¿no? Y que estas tres dimensiones, cada una de estas tres dimensiones es sumamente importante para la vida del ser humano. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la proactividad. Nosotros en ARETE seguimos a un autor muy conocido que se llama Stephen Covey. Y concretamente seguimos uno de sus libros, el libro más famoso de Stephen Covey, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, para Stephen Covey, el primer hábito es el hábito de la proactividad. Amigos, algunos creen que proactividad es hacer cosas o tener iniciativas. No solamente es eso. La proactividad es algo un poquito más complejo que eso y tiene más elementos, ¿no? Covey dice que si bien la palabra proactividad es ahora muy común en los textos de dirección de empresas, se trata de un término que no se encuentra en la mayoría de las diccionarios. Y él dice, no significa solo tomar la iniciativa, no es solamente hacer cosas. Significa que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué cosa es proactividad? Proactividad es regirme por principios y valores. Es hacer las cosas, es hacer que las cosas sucedan desde mis principios y valores. Entonces, en ese contexto, los principios y valores van a ser como el norte, como la brújula, como los que van a marcar el horizonte hacia donde yo voy a hacer las cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa, mis queridos amigos, el día de hoy en nuestro mundo cotidiano, en nuestra sociedad contemporánea? Hay mucha reactividad. Vamos a hablar de esos dos temas, reactividad y victimización. ¿Qué cosa es la reactividad? Desde, obviamente, definiéndolo según Covey, la reactividad es esa reacción ante un estímulo. Pero entonces, ¿qué pasa y qué sucede cuando no hay estímulo? La persona no hace nada, no reacciona, no se mueve, no trabaja, ¿no? Entonces, es muy importante entender que estamos nosotros llamados y somos invitados a vivir la proactividad, es decir, que desde nuestros principios, desde nuestros valores, nosotros actuamos, nosotros nos responsabilizamos de las cosas. Entonces, cuando definimos el término proactividad, dentro de esta definición de la palabra proactividad, hay otro término muy importante que es el término responsabilidad, ¿no? Responder, cuando tú tomas la palabra responsabilidad, hay dos palabras, responder y habilidad. Habilidad para elegir la respuesta. Entonces, en ese contexto hay que decir que las personas proactivas reconocen esa responsabilidad. No dicen que su conducta es la consecuencia de las condiciones, del clima, del aire, ¿no? De mi profesor, el condicionamiento de las circunstancias, ¿no? Su conducta, entonces, mi comportamiento, es un producto de mi propia elección, de mi elección consciente. Y esa elección consciente, como venimos diciendo, se basa en principios, se basa en valores. El reactivo, más bien, es producto de una serie de condicionamientos, de condiciones. El reactivo no se mueve si no hay un estímulo, porque no tiene principios, porque no tiene valores, porque vive una incoherencia, porque está esperando que los demás lo valoren o no lo valoren, que los demás le digan o no le digan cosas, ¿no? Entonces, la invitación es a vivir esa proactividad como esa capacidad de actuar, como esa capacidad de hacernos responsables según nuestros principios y nuestros valores. Covey dice,
Dado que por naturaleza somos proactivos y nuestras vidas están en función del condicionamiento y las condiciones, ello se debe a que por decisión consciente o por omisión elegimos otorgar a esas cosas el poder de controlarnos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo no elijo, cuando la valoración de otro, el cariño de otro me condiciona, en el fondo estoy siendo yo reactivo. Las personas reactivas se ven afectadas por su ambiente físico. Si el tiempo es bueno, se sienten bien; si no lo es, afecta sus actitudes y su comportamiento. Las personas proactivas más bien llevan consigo su propio clima. Yo me animo, yo me aliento, yo me motivo. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas. La fuerza del proactivo, la fuerza impulsiva del proactivo está en sus valores, en sus principios. Y su valor es hacer un trabajo de buena calidad, trabajar bien, servir a los demás, amar a los demás, entregarse a los demás. Yo me entrego, yo vivo la virtud, yo trato de ser feliz, yo sigo al Señor porque me siento llamado, porque creo que Él me ha llamado, porque creo que me ha llamado a ser feliz, a vivir el amor. Esa es la motivación, cuando yo tengo un ideal, cuando yo tengo una misión. Eso me motiva a vivir, eso me motiva a amar, a servir, a entregarme a los demás. Las personas reactivas se ven también afectadas por el ambiente social, por el clima social. Cuando se les trata bien, se sienten bien; cuando no las tratan bien, se vuelven defensivas o autoprotectoras. Las personas reactivas construyen sus vidas emocionales en torno a la conducta de los otros, permitiendo que los defectos de las otras personas las controlen. La capacidad para subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Miren, entonces qué interesante esto, ¿no? Yo subordino mis impulsos a mis principios, a mis valores. Y qué trágico es hoy en día, mis queridos amigos, cuando vemos que ahora uno se rige por los impulsos, por las emociones, por el qué dirán, ¿no? Las personas reactivas se ven impulsadas por sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el ambiente. Las personas proactivas se mueven por valores, valores cuidadosamente meditados, seleccionados e internalizados. También las personas proactivas, mis queridos amigos, se ven influenciados por los estímulos externos, sean físicos, sociales o psicológicos. Pero la respuesta al proactivo a los estímulos, consciente o inconscientemente, es una elección o es una respuesta basada en valores. Entonces ahí, mis queridos amigos, vemos esa gran diferencia entre proactividad y reactividad. Tú estás invitado a vivir según tus principios y tus valores. Motívate según un ideal, una misión. Motívate, actúa en tu vida, responde a tu vida cotidiana según estos principios y valores. Y no dejes que la victimización, que es otro problema que también se da en nuestra vida y que hemos hecho un audio sobre eso, te gane. A veces uno es muy fácil sentirse la víctima, echarle la culpa a todos para yo no asumir mi responsabilidad. Mi mamá, mi papá, mi abuelito, el profesor, la profesora, el rector, el jefe, la jefa, todos tienen la culpa menos yo. No es así, mis queridos amigos. Hay una serie de cosas de ti mismo que tú puedes cambiar, porque es posible cambiar. Tú no puedes cambiar al otro, tú no puedes controlar al otro. Hay una serie de cosas que tú no puedes controlar de los demás. Mientras que sí, desde tus principios y valores, tú puedes cambiar y puedes transformar una serie de cosas. Entonces no hay que victimizarse, mis queridos amigos. Hay que tener una actitud proactiva ante la vida, de avanzar, de crecer, de asumir con responsabilidad la vida como un reto, como un desafío, desde mis valores y desde mis principios. Muy bien, mis queridos amigos, seguiremos en próximos aretes desarrollando este gran horizonte de hábitos y de distintos virtudes y hábitos que nos pueden ayudar
para la reconciliación personal. Muchas gracias, mis queridos amigos, gracias por su compañía y les recordamos que la ARETE es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.